Muy pocas personas experimentan algo tan traumático a una edad temprana que se les quede grabado para siempre. Soy una de esas personas. Tenía unos 7 u 8 años cuando sucedió, e incluso ahora, casi 30 años después, todavía recuerdo cada detalle como si hubiera sucedido ayer. Mi hermano mayor y yo crecimos en un hogar destrozado. Nuestra mamá nos crió sola y nuestro papá hacía mucho que había desaparecido de nuestras vidas. Era un vago y lo único que nos dejó fue el recuerdo de que nunca estuvo allí. Nuestra madre tenía 2 trabajos para mantenernos, haciendo lo mejor que podía. A veces tenía que trabajar en el turno de noche y esas noches nuestra abuela se quedaba en casa con nosotros. Mi hermano Austin es 2 años menor que yo y no tuvimos la suerte de tener nuestros propios dormitorios. Dadas las circunstancias, vivíamos en una casa pequeña, pero era suficiente para los tres. No fue terrible, pero tampoco fue genial. La zona en la que vivíamos no era sorprendente. Era una parte antigua de la ciudad, con muchas casas vacías y edificios en ruinas, pero lo hicimos funcionar. La mayoría de las veces no nos dimos cuenta de lo malo que era, porque era todo lo que sabíamos. Sin embargo, una noche nunca la olvidaré. No recuerdo si era una noche de escuela o un fin de semana, pero sí recuerdo estar en la sala con mi abuela. Ella estaba mirando televisión y yo jugando con mis Legos en mi mesa de Lego. Estaba haciendo ruido, haciendo un desastre con los Legos, porque recuerdo que mi abuela seguía diciendo: Alex, cállate. Mi hermano Austin ya estaba en la cama. Mi hora de acostarme era a las 9:30, pero como probablemente era fin de semana, supongo que era un poco más tarde de lo habitual. De lo contrario, ya estaría dormido. La distribución de nuestra casa era sencilla. La sala, el comedor y la cocina estaban todos conectados, y luego había un pasillo que conducía al baño y los dormitorios. El dormitorio de nuestra mamá estaba al final del pasillo, el mío estaba en el medio, y nuestra abuela dormía en la cama de nuestra mamá cuando se quedaba a mirarnos. Como de costumbre, una vez que mi abuela terminaba de ver la televisión, ella también se acostaba temprano. Después de darme las buenas noches, fue al baño a cepillarse los dientes y prepararse para ir a dormir. Realmente, nunca le tuve miedo a la oscuridad cuando era más joven. Mi mamá siempre dice que fui un niño muy valiente, pero esa noche algo fue diferente. Me desperté en medio de la noche y eso fue inusual para mí, porque normalmente tenía el sueño muy pesado. Escuché algo afuera en el pasillo. Los crujidos del suelo de madera eran fuertes y me resultaban familiares. Nuestra casa tenía pisos de madera muy viejos y crujían cada vez que alguien caminaba por el pasillo. Al principio pensé que era mi abuela yendo al baño, pero luego el crujido no cesó. Era como si los sonidos se movieran de un lado a otro, casi como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Me levanté de la cama y fui hacia la puerta, esperando oír más. Mientras escuchaba, oí susurros. Al principio pensé que era solo mi abuela hablando con Austin, así que no me preocupé demasiado, pero luego lo escuché con más claridad y fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Abrí la puerta un poco y miré hacia el pasillo. Lo que vi todavía me persigue hasta el día de hoy. Había una mujer alta, desnuda y delgada, apoyada contra la pared, con la cabeza entre los brazos. Estaba susurrando para sí misma,
pero no pude entender las palabras. Entonces, de repente, su cabeza se giró para mirarme. Tenía los ojos muy abiertos y no parpadeaban, y tenía una expresión enloquecida en su rostro. Grité llamando a mi abuela, como una niña pequeña, y cerré la puerta detrás de mí. Podía escuchar a la mujer al otro lado de la puerta gritando, «Jeremy, Jeremy, abre la puerta». Me quedé congelada, paralizada por el miedo. Seguí gritando llamando a mi abuela y podía escuchar su voz desde el otro lado del pasillo, gritando, «Cógela, F, fuera de aquí». Nunca olvidaré ese momento. La voz de la mujer era frenética y gritaba, «¿Dónde está Jeremy?». En ese momento me di cuenta de que no se trataba de un intruso cualquiera. Mi abuela, que en ese momento tenía alrededor de 60 años, todavía estaba bastante animada y logró mantenerse firme. Me gritó que mantuviera la puerta cerrada y al mismo tiempo llamó a la policía. No sé cómo lo hizo, pero mi abuela era una mujer dura. Logró defenderse de la mujer y finalmente la loca salió de la casa, todavía gritando, llamando a Jeremy. Mi abuela vino a mi habitación y me abrazó fuerte. Recuerdo que Austin también estaba despierto. Lloraba por todo el ruido y la conmoción. Nos acurrucamos todos en mi habitación hasta que llegó la policía. Cuando llegaron allí, la mujer ya se había ido, pero eso no hizo que la situación fuera menos aterradora. La policía tomó un informe, pero no pudieron hacer mucho. Mi abuela decía que era solo cuestión de dejar una de las puertas sin llave y vivir en un área con sombra. Pero algo en las acciones de esa mujer me hizo sentir que había más. Tenía que haber estado metida en algo. Crack, tal vez, no lo sé. Pero ver lo que vi siendo tan joven me dejó una cicatriz. Después de eso, no pude dormir solo durante semanas. Me despertaba en mitad de la noche, aterrorizada de que ella volviera. No podía quedarme sola en mi habitación, y mi abuela siempre se sentaba conmigo hasta que me quedaba dormido. No era solo el miedo a la mujer, era la sensación de estar inseguro en mi propia casa. Después de ese incidente, no pasó mucho tiempo antes de que mi mamá decidiera que teníamos que mudarnos de esa casa. No pasó mucho tiempo después de que mi mamá encontró un nuevo lugar y nos mudamos fuera del vecindario, pero incluso ahora no puedo deshacerme de la imagen del rostro de esa mujer. Cada vez que escucho pisos chirriantes o veo a alguien paseando, recuerdo esa noche. Todavía tengo problemas para dormir en total oscuridad y a veces me sorprendo escuchando pasos afuera de mi puerta. Esa experiencia, más que nada, es lo que me hizo darme cuenta de lo frágil que es realmente nuestra sensación de seguridad. Podemos seguir con nuestra vida pensando que todo está bien, pero un momento puede cambiarlo todo. Nunca olvidaré a esa mujer y nunca olvidaré la forma en que mi abuela me protegió esa noche. Ella fue una verdadera heroína y es gracias a ella que hoy estoy aquí para compartir esta historia. Pero hasta el día de hoy sigo luchando con el miedo de lo que podría haber pasado. ¿Qué hubiera pasado si ella no hubiera venido a rescatarme? Déjame darte un poco de contexto antes de que comience la historia. Cuando tenía 19 años, llevaba una vida bastante normal. Acababa de terminar la escuela secundaria el año anterior y todo parecía ir bien. Yo era el tipo de persona a la que le encantaba el terror, ya fueran películas, juegos o sobresaltos, lo que sea. Prosperé con eso
Nunca parecía tener miedo de nada y me encantaba que me permitiera hacer cosas que me hicieran parecer más fuerte, especialmente frente a las chicas que me interesaban o que estaban interesadas en mí. Lo consideraba casi como una superpotencia, algo que me diferenciaba de la multitud. Una noche, mi amiga Megan me envió un mensaje de texto pidiéndome que fuera a visitarla, porque acababa de experimentar otro de esos episodios llamados malvados, provocados por su condición. Había estado sufriendo de sueños lúcidos extremos y a menudo me explicaba cómo ciertos factores, estimulantes o incluso su entorno podían moldear sus sueños y convertirlos en algo hermoso o horrible. A menudo tenía pesadillas vívidas y, a veces, estos sueños se filtraban en su vida de vigilia, lo que le dificultaba diferenciar entre los dos. Si bien Megan siempre estuvo ansiosa por compartir sus experiencias conmigo, yo nunca había experimentado algo así. Tenía el sueño ligero y asumí que nunca me pasaría algo así. No es que no le creyera, simplemente pensé que los sueños lúcidos y la parálisis del sueño eran una de esas cosas sobre las que lees, pero que nunca experimentas realmente. Pensé que era simplemente algo que afectaba a ciertas personas y, dados mis hábitos de sueño profundo, pensé que era inmune a ello. Esa noche conduje hasta su casa, pensando que sería una simple visita. Cuando llegué, la encontré dormida nuevamente, aparentemente en paz. Parecía tan tranquila, allí tumbada, que pensé que tal vez simplemente se había agotado por el episodio que había tenido antes. Me senté en su taburete de maquillaje, que estaba colocado junto a la ventana, y comencé a jugar en mi teléfono, esperando a que se despertara. Pasaron 30 minutos y pensé que probablemente estaba bien que me fuera, ya que ella estaba dormida. No quería molestarla demasiado, así que pensé en decir que pasaba por aquí y seguir mi camino. Pero entonces las cosas dieron un giro repentino. Megan se despertó y empezó a gritar. Este no era un grito normal, ni siquiera era el tipo de grito que le había oído soltar en el pasado cuando estaba experimentando una pesadilla. Era apagada, casi como si su voz viniera de algún lugar muy dentro de ella. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror y comenzó a temblar. Ya no era solo un mal sueño, era algo mucho peor. Corrí a su lado y le pregunté si estaba bien. ¿Estás teniendo un mal sueño?, pregunté, tratando de consolarla. Ella no respondió y, en cambio, siguió temblando incontrolablemente. La agarré de los brazos, intentando estabilizarla, pero los temblores seguían aumentando. Estaba fuera de control y yo no sabía lo que estaba pasando. Pensé que podría ser otro episodio de parálisis del sueño. Tal vez había vuelto a caer en alguna especie de pesadilla. Había oído hablar de este tipo de experiencias, pero nunca las había visto de primera mano. Intenté mantenerla quieta, pero ella no respondía. Los temblores no paraban y comencé a sentirme cada vez más impotente. Después de lo que pareció una eternidad, pasaron unos 30 segundos y Megan finalmente recuperó el control de su cuerpo. Sus ojos pasaron de estar muy abiertos y aterrorizados a algo más normal. Lentamente se sentó y me miró, aturdida y confundida, tratando de reconstruir lo que acababa de suceder. Me aseguré de que ella estuviera bien y, después de un breve momento de tranquilidad, decidí regresar a casa. Era casi la 1 de la madrugada y me quedaba un largo viaje por delante. Le dije que me comunicaría con ella por la mañana, pero cuando me iba, recibí un mensaje de texto de ella muy asustado.
Decía, las alucinaciones no cesarán. Le pedí que aclarara qué quería decir con eso, pero no respondió de inmediato. Pensé que tal vez se había vuelto a quedar dormida o simplemente necesitaba algo de tiempo para recuperarse. Pero, después de que pasaron 30 minutos sin respuesta, decidí regresar a su casa. Tenía una creciente sensación de inquietud, como si algo no estuviera bien. Cuando llegué, noté luces rojas y azules parpadeando afuera de su casa. Me preocupé de inmediato. Corrí hasta su porche, desesperada por saber qué estaba pasando. Cuando llegué a la puerta, vi a Megan hablando con un oficial. Mi corazón dio un vuelco. Caminé hacia ella y Megan y el oficial me acompañaron a una parte apartada del porche, lejos del resto de la escena. Lo que descubrí todavía me provoca escalofríos. Aparentemente, cuando fui a la casa de Megan esa noche, ella no estaba dormida en absoluto. Ella había estado fingiendo estar dormida. Detrás de mí, en su armario, había un vagabundo alto y delgado. El hombre había estado escondido en su armario, mientras ella pensaba que estaba teniendo otro episodio. Llevaba consigo un gran cuchillo de cocina cuando la policía lo encontró. Megan me explicó que había pensado que solo estaba alucinando, que era otro de sus sueños lúcidos, pero en realidad, este hombre había estado acercándose sigilosamente a ella en su dormitorio, acercándose silenciosamente mientras ella permanecía inconsciente de su presencia. No fue hasta que entré a su casa que el hombre se asustó y se escondió en el armario. Mi llegada y presencia fueron suficientes para mantenerlo oculto. Esto le dio a Megan tiempo suficiente para llamar al 911 y denunciar al intruso. La policía llegó rápidamente, justo después de que yo me fuera. Es aterrador pensar en lo cerca que estuve de un resultado mucho peor. Si no hubiera ido allí cuando lo hice, si no hubiera aparecido para ver cómo estaba, no se sabe qué habría pasado. Ese hombre podría haberla hecho daño. Él podría haberla atacado, o algo peor, y yo nunca lo habría sabido. El hombre fue arrestado rápidamente y, afortunadamente, Megan resultó ilesa, pero el trauma de esa noche, el horror de saber que ella estaba tan cerca del peligro y aún así pensó que era solo un mal sueño, permanece conmigo. Me hace darme cuenta de lo fácil que es que las cosas salgan mal cuando menos lo esperamos. Esa noche cambió todo para mí. No se trataba solo de hacerle compañía a alguien o estar ahí para ayudar a un amigo necesitado. Se trataba de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, sin siquiera saber cuán crítico era. También fue el momento en el que me di cuenta de que, a veces, lo que pensamos que es una pesadilla puede ser mucho más real de lo que creemos. No sé qué hubiera pasado si no hubiera regresado, pero nunca olvidaré lo cerca que estuve de perder a alguien que me importaba. Déjame darte un poco de contexto antes de que comience la historia. Hace unos 10 años, me mudé de la casa de mi madre a mi primer apartamento en la ciudad de Chicago. El lugar era un bonito apartamento de 3 habitaciones, ubicado en el lado sur de la ciudad, en un vecindario relativamente amigable, cerca de la Universidad de Illinois. Compartí el apartamento con 2 compañeros de cuarto, Tom y Mike. Mike era un buen amigo mío y Tom era un buen amigo de Mike, alguien a quien no había conocido antes, pero nos llevábamos muy bien. Una noche, aproximadamente un mes después de mudarme, me reuní con algunos amigos para tomar unas copas
en un bar a unos 10 minutos de mi departamento. La noche iba bien y terminé emborrachándome un poco antes de tomar un taxi de regreso a casa alrededor de la 1:00 am. Entré al apartamento e inmediatamente noté que la puerta de Tom estaba abierta, lo que significaba que se estaba quedando en casa de su novia. La puerta de Mike, por otro lado, estaba cerrada y la luz de su televisor brillaba debajo de la rendija. Me dirigí silenciosamente a mi habitación, encendí el televisor y me acosté, preparándome para dormir después de una larga noche de fiesta. Unos 10 minutos después, oí sonar el timbre. Estaba medio dormido y confundido porque ya era la 1:30 am, así que lo ignoré. Pasaron unos segundos y luego volvió a sonar el timbre, seguido de otro timbre poco después. En este punto, pensé que podría ser uno de los clientes nocturnos de marihuana de Mike, ya que a menudo recibía gente a horas intempestivas. Mike tenía un negocio paralelo decente vendiendo marihuana y era conocido por ser un gran fumador. La idea de verlo dormido mientras esperaba a un cliente no parecía demasiado fuera de lo común. Con eso en mente, me levanté de la cama y me acerqué al intercomunicador. ¿Quién está ahí?, yo pregunté. La voz de una niña respondió diciendo: «Soy Emma. Estoy aquí para ver a Mike». Al principio pensé que mis sospechas se habían confirmado. Abrí la puerta de mi apartamento y bajé para encontrarme con ella. La puerta principal de nuestro edificio de apartamentos estaba hecha de vidrio alto, lo que me permitía detectar fácilmente a los visitantes antes de dejarlos entrar. Vi a una atractiva chica rubia de edad universitaria con anteojos parada pacientemente afuera. No la reconocí, pero no parecía amenazadora. Mike invitaba gente de vez en cuando, y no era raro que se juntara con chicas al azar. Ante eso, bajé un poco la guardia, abrí la puerta, y ella repitió lo que había dicho antes. «Hola, estoy aquí para ver a Mike». «Está bien, él está aquí. Solo sígueme», respondí, sosteniendo la puerta abierta para ella. Cuando me volví para subir las escaleras, rápidamente me di cuenta de que ella no me seguía. Miré hacia atrás por encima del hombro y, para mi sorpresa, la vi parada afuera, sosteniendo la puerta abierta, mirando hacia su derecha, casi como si estuviera esperando a alguien. Una repentina ola de miedo se apoderó de mí. Algo no se sentía bien. ¿Por qué no me seguía? ¿Por qué estaba ella parada ahí, mirando hacia otro lado? Aceleré el paso y subí las escaleras, pero antes de que pudiera llegar arriba, escuché que la puerta se abría detrás de mí. Luego, se escuchó el sonido de pasos pesados subiendo las escaleras. Volví a mirar por encima del hombro y lo que vi todavía me provoca escalofríos. Un hombre alto y desgarbado con ojos hundidos y cabello largo grasiento corría hacia mí, vestido con una camiseta negra sin mangas y tatuajes tribales subiendo por sus brazos. En su mano derecha sostenía un tubo de plomo. La adrenalina recorrió mi cuerpo. Mi instinto de lucha o huida se activó e inmediatamente me di la vuelta y subí corriendo las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Corrí hacia mi puerta, mi mente corriendo por el pánico. Me quedé paralizado, mirando la puerta ahora cerrada, mientras el hombre golpeaba la puerta 3 veces más, gritándome obscenidades. Mi cuerpo todavía estaba congelado por el miedo, pero después de unos momentos, el hombre se rindió y bajó corriendo las escaleras, desapareciendo en la noche. Me quedé allí, con la mano temblando, mientras intentaba abrir la puerta, y cuando finalmente lo hice,
Entré corriendo. Rápidamente cerré la puerta detrás de mí y llamé a Mike. Mike había estado profundamente dormido durante todo el calvario y cuando le hablé de lo sucedido, parecía confundido. Llamó a Emma después de escuchar su nombre, pensando que era una amiga mía, pero cuando llegó a la puerta de nuestra unidad, estaba actuando de manera extraña y decía que estaba buscando a alguien llamado Tim. Mike, todavía medio dormido, respondió: «Aquí no vive nadie llamado Tim». También mencionó que Emma estaba actuando de manera extraña, mirando repetidamente por encima del hombro, tratando de asegurarse de que la puerta permaneciera abierta. Después de escuchar lo que experimentó Mike, me di cuenta de que esta mujer había llegado más temprano ese día y probablemente había estado intentando acceder a través del sistema de timbre. La teoría es que esperaba poder acceder sin que nadie se diera cuenta, pero su error fue no mantener la puerta abierta. Esto provocó que el hombre no pudiera entrar en su primer intento. Tuvimos mucha suerte esa noche. Después de que todo se calmó, llamamos a la policía y llegaron en cuestión de minutos. Tomaron un informe y nos preguntaron si teníamos alguna idea de quién querría hacernos daño. Ambos respondimos honestamente que no teníamos enemigos. Esto parecía un acto de agresión completamente aleatorio. Los policías no pudieron hacer mucho más que tomar un informe, pero nos aseguraron que vigilarían el área. La policía se fue y nunca volvimos a ver a esa mujer ni al hombre. Todavía no puedo deshacerme de la imagen de ese hombre corriendo hacia mí con esa pipa y nunca olvidaré el momento de puro terror que sentí. Hasta el día de hoy, me siento increíblemente afortunado de haber podido intervenir en el momento adecuado, incluso si no me di cuenta del todo de lo que estaba pasando en ese momento. Me estremezco al pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera actuado tan rápido como lo hice.